Bien, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la acogida, ¿no? De, bueno, en realidad de todo este grupo de sesiones, ¿no? Que se han tenido por parte del taller, ¿no? Vemos que han habido diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, lo que es la introducción al derecho ambiental, aspectos sociales, ¿no? Involucrados, ¿no? Justamente en esa temática ambiental. Entonces, bueno, les agradecemos muchísimo, ¿no? Y en lo que es la sesión correspondiente a esta quinta sesión, vamos a ver aspectos relacionados a la fiscalización ambiental. Eh, Tenemos por si acaso también, bueno, la práctica que yo suelo tener, ¿no? Es que, como si se han dado cuenta, comparto en realidad una parte de la pantalla, ¿no? Y al costado tengo la ventana del chat abierto, ¿no? En caso, digamos, eh, quisieran ahondar, ¿no? Más en algún aspecto, ¿no? Entonces tenemos también la ventana del chat. Y bueno, dicho, haciendo esta pequeña precisión, nuevamente bienvenidos, ¿no? A esta sesión. Y bueno, vamos a empezar con justamente este tema tan importante, ¿no? Relacionado a lo que es la fiscalización ambiental, ¿no? Y antes de continuar un poco con este tema, es importante también otro aspecto, ¿no? Cuando hablamos de fiscalización ambiental, probablemente el ejemplo más cercano que tengamos es, y más reciente, ¿no? También es el caso, por ejemplo, de Repsol, ¿no? En este lamentable, ¿no? Derrame de hidrocarburos que hubo en enero de este año. Todavía se siguen haciendo algunas actividades relacionadas, ¿no? Luego vemos que también se habló, ¿no? Que estaba CERNAM en esta zona, se hablaba de algunas áreas naturales protegidas, ¿no? Que habrían sido afectadas, ¿no? La zona de las islas Islotes, ¿no? Entonces, eso nos lleva a pensar algo, ¿no? Cuando hablamos de fiscalización ambiental, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Y nos lleva a irnos de repente un poquito más atrás, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tendría que ver aquí CERNAM? ¿Por qué estaban presentes otras instituciones? ¿De qué manera? ¿No? Y bueno, evidentemente estaba OEFA, ¿no? Como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el competente también en materia de hidrocarburos. Entonces, esto nos lleva nuevamente a repensar, ¿no? De qué forma, ¿no? Es que todas estas instituciones van a conversar, ¿no? Y de qué manera es que, o qué es lo que existe, ¿no? Que haga que las instituciones conversen, que compartan información, ¿no? Que trabajen en conjunto. Y que en realidad cuando hablamos de fiscalización ambiental, no vamos a, o sea, vamos a hablar evidentemente, ¿no? Del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, CINEFA, ¿no? Pero este sistema no es un sistema aislado. Entonces no vamos a hablar del CINEFA como un sistema, digamos, único, ¿no? En materia ambiental, ¿no? Ya que vamos a tener más sistemas. Entonces vamos a entrar un poquito en contexto, ¿no? Antes de aterrizar justamente ya en lo que es la fiscalización ambiental propiamente, ¿no? Y para esto es importante, ¿qué cosa? Es importante que entendamos primero a la gestión ambiental, ¿no? Esto ya en general. ¿Qué cosa? ¿No? Es esta gestión ambiental. Y cuando hablamos de la gestión ambiental en un concepto general, no ya no netamente jurídico, no, vamos a hablar de este conjunto, digamos, de actividades, ¿no? Encadenadas, ¿no? Concatenadas, que, digamos, realizando una, luego otra, no me van a llevar a hacer una especie de pasos para lograr un objetivo, ¿no? Un determinado objetivo que está relacionado a materia ambiental, digamos, puede ser la realización de una actividad, ¿no? Usando de manera óptima, ¿no? Los recursos, de repente mi meta es más relacionada a la protección del ambiente, ¿no? Entonces, es importante primero que tengamos en mente este concepto de gestión ambiental en general, ¿no? Luego vamos a ir viendo que cuando hablamos de gestión ambiental, vamos a encontrar al sistema, ¿no? El Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que a su vez engloba otros sistemas, ¿no? Y uno de ellos es el CINEFA. Entonces vamos a hablar también un poco de esta relación entre el CINEFA y los otros sistemas, que son parte, ¿no? de este sistema mucho más grande, que es el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Y bueno, también vamos a mencionar, ¿no? Algunos instrumentos, ¿no? que ayudan a la actividad, ¿no? de la gestión ambiental. Pues creo que por favor, si es que alguien tiene su micrófono prendido, sí le agradeceré que pueda apagarlo para poder escucharnos mejor. Ya, perfecto, muchas gracias. Bien, entonces estábamos señalando, ¿no? Estas herramientas, ¿no? que vamos a encontrar dentro de la gestión ambiental que van a ayudar a que se pueda hacer
justamente eso, ¿no? Una mejor gestión. Y para esto, ¿no? Ya, digamos, aterrizando un poco ya en el concepto de gestión ambiental y en materia jurídica, ¿no? Tenemos a la Ley General del Ambiente, que nos señala que la gestión ambiental viene a ser este proceso continuo, ¿no? Es un proceso permanente, en el que se va a demostrar, ¿no? O se va a hacer una coordinación o una articulación, ¿no? De todos los actores que existen en la sociedad, ¿no? ¿Con qué idea? Bueno, justamente con la idea o con el objetivo, ¿no? De generar una mejor calidad de vida, ¿no? Para las personas, para conservar también el patrimonio natural, ¿no? Y esto en el marco del que, bueno, del desarrollo sostenible del país y también de lo que es la gobernanza ambiental. Entonces, ¿a qué nos referimos con este desarrollo ambiental? Bueno, ya lo deben haber visto en la primera sesión, cuando han estado haciendo la introducción, ¿no? A lo que es el derecho ambiental. Este desarrollo ambiental tiene que ser considerando, ¿no? Estos tres pilares del desarrollo sostenible, ¿no? Que es el aspecto económico, el aspecto ambiental y el aspecto social, ¿no? Entonces, simplemente lo vamos mencionando. Y entonces cuando ya vamos aterrizando, ¿no? Vamos llegando a este concepto de gestión ambiental, como les dije, tenemos aquí este sistema nacional, ¿no? De gestión ambiental. Entonces, ¿cómo se va a encontrar conformado este sistema nacional de gestión ambiental? Vamos a encontrar una serie de sistemas funcionales, ¿no? Que pertenecen a ese sistema nacional de gestión ambiental. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, tenemos estos 5 sistemas. Ya, gracias. Tenemos aquí estos 5 sistemas, y estos 5 sistemas son los sistemas funcionales del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Y vamos a ver cada uno de estos. O sea, el principal, el que es justamente de materia de la sesión de hoy, es este de acá, es el CINEFA. Pero vamos a ver cómo es que todos los demás sistemas se van a relacionar, ¿no? Vamos a ver que cada sistema, como dijimos en un inicio, no es un sistema aislado. Todos los sistemas van a conversar, ¿no? Y justamente eso ayuda, ¿no? A que todos los aspectos relacionados, ¿no? A la gobernanza ambiental, a lo que es, ¿no? Todas las actividades relacionadas a la materia ambiental se vean más fortalecidas. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, dentro de este primer grupo, ¿no? Tenemos al SINAMPE, que es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, ¿no? Cuyo ente rector es el CERNAM, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. ¿No? Aquí vamos a encontrar, bueno, básicamente las áreas naturales protegidas, que vienen a ser estos espacios, que vienen a ser, sí, esos espacios que son muestras representativas, ¿no? De nuestro país, ya sea en el mismo territorio, ¿no? En el espacio continental o en el espacio marítimo, ¿no? Vamos a encontrar diferentes tipos de áreas naturales protegidas, ¿no? Están calificadas en realidad en 9 grupos de áreas naturales protegidas, y hasta acá decimos, bueno, pues ¿y esto qué tiene que ver, ¿no? con la fiscalización ambiental? Bueno, pues que por ejemplo hay una afectación en una zona relacionada, ¿no? o en una zona dentro de un área natural protegida, la sanción que pueda corresponder en materia de fiscalización ambiental podría verse incrementada, ¿no? Ya que eso sería un factor agravante. Y vamos a ver también cómo es que esto se vincula. Entonces, la relación que hay entre SINAMPE y SINEFA en realidad es, como les había dicho, ¿no? Si es que encontramos afectaciones en esta área, ¿no? La sanción relacionada a lo que sería la materia de sanción, ¿no? En materia de fiscalización ambiental, sería mucho más grave, ¿no? Sería mucho más elevada. ¿Cómo es que, digamos, a través del CINEFA se va a obtener la información, ¿no? De si estamos o no frente a un área natural protegida? Bueno, justamente en coordinación con el SINAMPE, ¿no? Por eso es que en el caso de Repsol, no solamente vimos a los profesionales de OEFA, no solamente estaban aquí los supervisores y evaluadores, ¿no? Sino que también estaba personal del CERNAM, ¿no? Y aquí vimos, sirvió también la información del CERNAM, por ejemplo, para conocer, además, ¿no? De si un área era un área natural protegida, cuál es el objetivo de esta área natural protegida, ¿no? Y también saber qué tipo de especies, ¿no? Vivían en esta zona, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, de que había también una familia de nutrias que probablemente se había visto afectada porque ya no se volvió a encontrar, ¿no? esta familia de nutrias en la zona, ¿no? Que son especies delicadas, bueno, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, vamos a encontrar aquí que en realidad SINAMPE, ¿no? y SINEFA son sistemas que también están relacionados, ¿no?
Y vamos a ver también qué otros sistemas más encontramos aquí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el CINIA, el Sistema Nacional de Información Ambiental, cuyo ente rector es el Ministerio del Ambiente, ¿no? Aquí el CINIA nos sirve justamente para lo que es gestionar la información, ¿no? Este sistema va recabando información, va recibiendo información emitida, ¿no? Por ejemplo, por las entidades, ¿no? Y en base a esto pueden hacer o se pueden elaborar bases de datos, ¿no? Y esta información, al ser información oficial, al ser información eh, que es confiable, ¿no? ¿Nos puede servir para qué? Nos va a servir para la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, nos puede servir también para conocer información de repente de data anterior, ¿no? Si yo estoy haciendo una evaluación en una zona, ¿no? Y de repente necesito datos, ¿no? Anteriores, puedo recoger esta información de dónde, del CINIA, ¿no? Entonces vemos, y también el CINIA se va a alimentar, ¿no? De la información que se pueda también enviar a su vez, ¿no? Del CINEFA, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, informes de evaluación ambiental elaborados por OEFA, ¿no? Dentro del CINIA, ¿no? Entonces nos sirve también para la difusión de información, ¿no? Y también utilizarlo como una base de datos, ¿no? Entonces vemos que hay bastante relación acá. Tenemos también al Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, ¿no? Cuyo ente rector es la Autoridad Nacional del Agua. Y aquí también hay una relación, ¿no? Con lo que vendría a ser el CINEFA, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en lo que es la supervisión ambiental, ¿no? Se va a conocer qué cosa, la calidad, por ejemplo, de fluentes, ¿no? Que se pueda estar virtiendo, que pueda estar virtiendo una determinada empresa, ¿no? Ya sea, bueno, y a raíz de estos resultados, ¿no? Podemos ver que de repente es de buena calidad, ¿no? De repente está superando los límites máximos permisibles, ¿no? Etcétera. Entonces, en caso, por ejemplo, de superación de límites máximos permisibles, se puede comunicar de esto, ¿no? A la Autoridad Nacional del Agua para que actúe, por ejemplo, dentro del marco de sus competencias, ¿no? ¿En qué sentido? No para que sancione por superar los límites máximos permisibles, ya que esto pertenece a la materia de fiscalización ambiental, pero, por ejemplo, en lo que es la entrega, ¿no? O la aprobación de algunos títulos habilitantes, por ejemplo, para lo que es el vertimiento de agua, ¿no? Se le pide a la empresa qué cosa, se le va a pedir que respete las normas, ¿no? Entonces, en el marco, ¿no? Bajo la condición de que tú estás respetando las normas, es que yo te entrego este título habilitante. ¿Qué sucede si es que cambia, digamos, alguno de estos aspectos que me hicieron, yo como Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Que me hicieron a ti entregarte ese título habilitante para que puedas hacer el vertimiento de aguas? Esto puede dar pie a que yo como Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Te pueda retirar, ¿no? Este título habilitante que te había otorgado bajo ciertas condiciones, ¿no? Y esto, bueno, esto ya de cara a lo que es, de hecho, netamente administrativo, ¿no? Y también vamos a encontrar otros aspectos que nos van a ayudar en lo que es de recursos hídricos, ¿no? Por ejemplo, el vertimiento de fluentes hacia los cuerpos de agua, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua mediante no recuerdo el nombre de la resolución jefatural, pero ¿no? Uno de los aspectos es que la Autoridad Nacional del Agua ha, digamos, dividido, ¿no? En grupos los cuerpos de agua de acuerdo a la calidad, ¿no? Entonces, digamos, la afectación a un cuerpo de agua que tenga categoría 4, en la que se supone que esté, por ejemplo, una laguna, que permita la vida de los peces, ¿no? Que permite la vida acuática. Y si estamos, por ejemplo, frente a otra laguna que tiene una categoría 3, que digamos ya no, o sea, aquí no había vida acuática, por ejemplo, ¿no? De peces, el nivel de afectación va a ser distinto, ¿no? Entonces también esto me va a servir para determinar mis medidas, en caso, si yo como entidad de fiscalización ambiental, me va a servir, por ejemplo, esto para determinar qué medidas administrativas puedo ordenar, en caso de que ya tenga que sancionar la graduación de la sanción, ¿no? Etcétera. Y todo esto con información de dónde, del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Entonces vemos, sí, también están conversando. Y está para el final el sistema que tiene muchísima más relación con el CINEFA, ¿no? ¿Y esta cuál es? El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el CIA, esta de acá. Es la que se encuentra más relacionada con el CINEFA, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos del CINEFA, si revisamos, por ejemplo, la ley 29325, que es la ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, aquí se señala, por ejemplo, en el artículo 17, ¿no? Se señalan cuáles son las fuentes, ¿no? De las obligaciones ambientales fiscalizadas, ¿no? Bueno, se cita varias de ellas, ¿no? Se indica, por ejemplo, que una de las fuentes de obligaciones ambientales es la normativa ambiental, ¿no? Y tenemos, bueno, diferentes tipos de normas. Tenemos normas, por ejemplo, generales, ¿no?
tenemos como la ley de gestión de residuos sólidos, la ley integral de gestión de residuos sólidos. Tenemos, bueno, esta es una norma transversal. Tenemos normas ya que son aplicables, por ejemplo, a una actividad, ¿no? Bueno, a un sector, que por ejemplo un reglamento de protección ambiental de las actividades de exploración minera. Entonces, bueno, vamos a tener esta serie de normas. Tenemos también, como otra de las fuentes de obligaciones, de obligaciones ambientales, ¿no? Por ejemplo, las medidas administrativas que haya impuesto la misma entidad de fiscalización ambiental, ¿no? Ya que estas son de obligatorio cumplimiento, ¿no? Pero también tenemos como una de las fuentes de obligaciones, ¿no? De fiscalización ambiental, el instrumento de gestión ambiental. O sea, ya sea el estudio de impacto ambiental, semidetallado, estudio de impacto ambiental detallado, declaración de impacto ambiental, ficha técnica ambiental, de repente un PAMA, si es que estamos hablando de formalización minera, un IGAFOM, ¿no? Etcétera. Entonces, el instrumento de gestión ambiental aprobado, ¿no? Es también una fuente de obligaciones ambientales fiscalizables. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de normas, por ejemplo, ¿no? Si estoy hablando de la ley, la de residuos sólidos, ¿no? Esta es de aplicación a nivel nacional, ¿no? Entonces, todos tienen que cumplirla. Las empresas de hidrocarburos que se encuentren en Lima, como las empresas, de repente, de aceite de palma que están en la selva. O sea, todas tienen que cumplirlas independientemente del sector que se encuentre. Pero, ¿dónde puedo establecer las obligaciones particulares para cada actividad? Digamos, yo soy una empresa que me dedico a la actividad minera, ¿no? Digamos, fundición y refinería, ¿no? Y estoy justamente en la zona de la costa. Y podemos encontrar otra fundición y refinería, ¿no? Que se encuentra en la zona de la sierra, ¿no? Y a pesar de que sea fundición y refinería, ¿no? Van a tener obligaciones distintas, no solamente por el proceso mismo, ¿no? Que se vaya a llevar a cabo en cada fundición y refinería, ¿no? Sino también por los aspectos ambientales, ¿no? Propios del espacio en el que se encuentra. Digamos, ¿no? En la zona de sierra tenemos las lluvias que son más fuertes, ¿no? Son más cargadas. Entonces aquí voy a tener el tema relacionado a cómo voy a gestionar, ¿no? Esta agua de lluvia que de repente haya entrado en contacto con algún componente y esté arrastrando, digamos, alguna sustancia o algo que tengo que evitar que llegue al ambiente, ¿no? Entonces voy a tener que captar estas aguas de lluvia, las voy a tener que tratar, ¿no? Y después ya las puedo vertir. Eso sería, en el caso, una obligación relacionada, por ejemplo, una actividad que se encuentra en la sierra. En el caso de la selva, digamos que estas lluvias no son así, ¿no? Podemos tener garúas, ¿no? Que son algo mucho más pequeños. Y más bien lo que tenemos son temas de viento, ¿no? Y digamos, si es que yo quiero hacer una excavación, ¿no? O de repente, no sé, estoy utilizando o he abierto un camino, ¿no? No lo he asfaltado, es trocha, entonces, ¿qué tengo que evitar? Que todo este polvito, ¿no? Todo este polvo que se pueda generar en esta trocha se levante, ¿no? Y si es que dejo esto, ¿qué puede pasar? Puede afectar la calidad del aire. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Bueno, lo que voy a tener que hacer es regar, ¿no? Cada cierto tiempo las vías, ¿no? Voy a tener que pasar con mi camioncito cisterna para regar las vías, y de esta forma evitar que el material, o todo el polvo, ¿no? Todo este material particulado se levante en el aire, y así voy a evitar afectar la calidad del aire, ¿no? Entonces, este tipo de obligaciones no se van a encontrar en las normas, porque son demasiado específicas y va a depender, ¿no? Del espacio geográfico, ¿no? En el que voy a realizar mi actividad, del tipo de actividad también, ¿no? Que voy a realizar. Entonces, este tipo de obligaciones tan específicas las vamos a encontrar dentro de los instrumentos de gestión ambiental. Los instrumentos de gestión ambiental, en el marco de qué sistemas se van a aprobar, ¿no? En el marco del CIE, ¿no? En el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Y ahora, la autoridad certificadora, ¿no? Es la que se encarga de aprobar este instrumento de gestión ambiental. Lo aprueba y bueno, aquí ya terminó mi labor, pero no es que el instrumento se quede con su resolución, no aprobado, todo bonito, enmarcado en la pared, ¿no? Sino que pasa a otra autoridad para que sea esta otra autoridad, ¿no? La que se encargue de fiscalizar, ¿no? El cumplimiento de su contenido, ¿no? Por eso es que aquí entra el CINEF, ¿no? El Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Ahora, la idea es esa, ¿no? La idea es que pase que pase a una autoridad distinta. Sin embargo, todavía tenemos algunas autoridades sectoriales, ¿no? Que son las que aprueban los instrumentos y también se están encargando de la fiscalización, ¿no? de estos sectores, ¿no? Sin embargo, ya cada vez son menos,
puesto que, la tendencia, ¿no?, es ya, digamos, ya transferir las funciones, ¿no? Inclusive, por ejemplo, en el caso de SENACE, el año pasado ya se ha aprobado, ¿no?, todo un cronograma de transferencia de funciones, lo cual se va a ver replicado, ¿no?, en las transferencias que se realicen a la OEFA, ya que la ley de creación del SENACE, ¿no?, establece dentro de una de sus disposiciones que una vez culminada, ¿no?, la transferencia efectuada al SENACE, ¿no?, ya se tiene que iniciar la transferencia, pero ya en materia de fiscalización ambiental, ¿no?, al OEFA. Entonces, bien, dicho esto, ¿no?, esto sería respecto a cuál es esta relación, ¿no?, que existe dentro de estos sistemas funcionales que pertenecen al Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Por eso es que les dije que no podemos pensar en el CINEFA como un sistema aislado, ¿no? O sea, nunca va a ser un sistema aislado, siempre va a ser un sistema que conversa con los demás sistemas funcionales. Bien, y vamos a ver un poco, ¿no?, ya sin ahondar mucho en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ya que como vimos, ¿no?, lo que nos interesa en realidad es el CINEFA, ¿no? Vamos a ir ahondando un poco, o simplemente para ir señalando, ¿no?, que dentro de lo que es este Sistema Nacional de Gestión Ambiental, nos lo vamos a dividir en lo que es la dimensión sectorial, como justamente vamos a hablar de todos los sectores, ¿no?, y también en una dimensión territorial, ¿no? En lo que es la dimensión territorial vamos a tener un sistema nacional, ¿no?, de gestión ambiental, un sistema regional de gestión ambiental y un sistema local de gestión ambiental. ¿Y esto se va a ver replicado en qué? Cuando veamos, por ejemplo, las EFAs, ¿no?, las demás entidades, o todas las entidades de fiscalización ambiental, también se van a dividir de esta forma, ¿no? También van a tener esta dimensión territorial. Vamos a hablar de EFAs nacionales, EFAs regionales, ¿no?, y EFAs locales. Bien. Habíamos mencionado también algunos instrumentos, ¿no?, que pertenecen a lo que es este Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Tenemos, por ejemplo, lo que es la Política Nacional del Ambiente, ¿no? Recordemos que para el año pasado ya contamos, o sí, a partir, si no me equivoco, es de julio del año pasado, ¿no?, ya contamos con un nuevo, con, con una nueva política del ambiente, ¿no?, la cual establece, digamos, más aspectos, nos vamos a enfocar, bueno, primero que se va actualizando, ¿no?, el enfoque, de acuerdo, por ejemplo, aspectos relacionados a lo que es la lucha contra, o bueno, las acciones, ¿no?, que estamos realizando de cara a lo que es el cambio climático, ¿no?, que bueno, lamentablemente va a continuar. Bueno, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, inclusive me parece que en febrero del año pasado se ha aprobado una infografía sobre justamente la política del ambiente. Yo los invito a revisarla, porque en realidad es bien didáctica, ¿no? Les va a permitir verlo, sí, les va a permitir verlo de una mejor manera. Nuevamente, eso sí es que eh, si es que les interesa el tema, yo entiendo que sí. Mm, creo que tenía, justo había tratado de abrir, no lo tengo ahorita a la mano. Pensé que lo tenía a la mano. Igual cuando lo encuentre, se los voy a, sí, ya lo encontré. Se los voy a enviar por el enlace, por si es que les interesa el tema. En realidad, yo entiendo que sí, ¿no? Es súper interesante este aspecto. Bien, entonces eso, bueno, estábamos hablando de los instrumentos que son parte, ¿no?, que se utilizan bastante dentro de la gestión ambiental. Tenemos también, por ejemplo, ¿no?, lo que son las normas para poder ver la calidad del ambiente, ¿no?, el estándar de calidad ambiental, los límites máximos permisibles, ¿no?, igual que todos esos aspectos los han podido ir ahondando, ¿no? Entonces simplemente los voy a ir señalando. Bien, entonces dicho esto, ¿no?, y ya, como ya hemos hablado justamente de los sistemas funcionales, hemos hablado también de cuál es la relación, ¿no?, de estos sistemas funcionales, o entre estos sistemas funcionales, ¿no?, y más bien enfocándonos más en la relación de cada uno de ellos hacia el OEFA, ¿no? Entonces ya pasaríamos a hablar de qué cosa es, ¿no?, la fiscalización ambiental. Porque a veces escuchamos mucho esta palabra, ¿no? Se están haciendo acciones de fiscalización ambiental. ¿Y qué cosa vemos? Bueno, por ejemplo, están midiendo la calidad del aire, o están midiendo la calidad de un río, están viendo, por ejemplo,
la afectación, ¿no? que ha ocurrido en el caso de Repsol. Hemos visto bastantes profesionales de OEFA, ¿no? que han estado en esta zona. También se habla de fiscalización ambiental cuando se habla de la imposición de medidas administrativas, cuando se sanciona, ¿no? También por el incumplimiento de estas medidas administrativas. Entonces aquí estamos en realidad viendo diferentes tipos de funciones a las cuales a todas ellas se les denomina como fiscalización ambiental. Entonces, ¿qué significa esto? Bien, lo que sucede es que en el marco del régimen común de la fiscalización ambiental, ¿no? Lo que vamos a hablar en realidad es de un macroproceso, ¿no? O sea, hablamos de la fiscalización ambiental como un proceso muy grande en el que se van a englobar, ¿no? distintas ejecuciones de funciones, ¿no? ¿Y cuáles son estas funciones que enmarcan, ¿no? o que son parte de este macroproceso de la fiscalización ambiental? Son las que justamente vemos en pantalla, ¿no? Vamos a hablar de evaluación, de supervisión, fiscalización y sanción. Entonces, cuando hablamos de evaluación, aquí vamos a encontrar las funciones relacionadas a conocer la calidad del ambiente, ¿no? Ya sea en un momento determinado o durante un rango o un periodo de tiempo. Entonces, esto ¿no? está relacionado justamente a conocer la calidad de los componentes ambientales. ¿No? Vamos a encontrar aquí, por ejemplo, monitoreos, ¿no? Muestreos, y vamos a hablar también de cada uno de ellos. ¿no? Entonces eso es vigilancia y monitoreo, ¿no? que viene a ser esta primera función. Y luego hablamos también de las actividades que se han realizado, por ejemplo, ya nuevamente, ¿no? en el caso de Repsol, ¿para qué han ido los supervisores o para qué han ido estos profesionales? ¿no? Ha sido justamente para hacer acciones de supervisión. ¿no? ¿Y qué cosa es esta supervisión? Bueno, la supervisión se realiza para conocer, ¿no? si un administrado está cumpliendo sus obligaciones ambientales fiscalizadas. ¿no? En el caso de Repsol, por ejemplo, se estaba viendo si habían cumplido con el contenido de su plan de contingencia, ¿no? Bueno, entre otros aspectos. Entonces, aquí vamos a encontrar el seguimiento y la verificación, ¿no? De cara ya a un administrado. Vamos a encontrar que hay diferentes tipos de supervisión, ¿no? Podemos hacer la supervisión in situ, que vendría a ser dentro de la unidad fiscalizable, ¿no? Donde se realiza la actividad. Puede ser también una supervisión en gabinete, ¿no? Que se realiza también dentro de las instalaciones, ¿no? de la entidad de fiscalización ambiental. Que es básicamente de documentación, verificación de información, ¿no? Etcétera. Entonces vamos a encontrar esta actividad, ¿no? Propiamente de supervisión, que viene a ser esta de aquí. Y luego, ¿qué sucede? ¿no? ¿Qué pasa si, digamos, ya, yo hice una supervisión, ¿no? Y encontré que el administrado no estaría cumpliendo, ¿no? Con sus funciones, con sus obligaciones. Digamos, oye, ¿sabes qué? Yo vi que efectivamente el hidrocarburo, pues, no ha caído al mar, así que tengo que sancionarlo, ¿no? Así que ya voy preparándome una vez mi multa, ¿no? Digamos, tengo acá mi papeleta, entonces, ya, toma, paga. En realidad no podemos hacer esto, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque tenemos que seguir un debido procedimiento, ¿no? O sea, tengo que notificarte, tienes que recibir los motivos por los cuales yo te estoy investigando, ¿no? Y frente a estos motivos, el administrado, ¿no? O sea, el que viene a ser el investigado, tiene que presentar sus descargos, se hace nuevamente perdón, se hace una revisión, ¿no? De estos descargos, se elabora un informe técnico, el informe técnico final, ¿no? Este informe técnico final lo vuelve a recibir el administrado, o lo recibe el administrado, presenta nuevamente sus descargos, ¿no? Y finalmente ya tenemos una resolución directoral que culmina esta investigación, ¿no? Que vendría a ser el procedimiento administrativo sancionador. Entonces recién aquí es que yo ya podría sancionar. Tenemos que seguir sí o sí este proceso, ¿no? O sea, este procedimiento. O sea, yo no puedo llegar simplemente a sancionar porque estaría vulnerando, ¿no? los derechos del administrado, ¿no? Y esto en realidad es algo que ya va inclusive más allá, ¿no? Podemos inclusive encontrar este aspecto, ¿no? relacionado o señalado, ¿no? también en la Constitución, ¿no? el derecho a este debido procedimiento, el derecho de defensa, ¿no? Entonces, por eso es que simplemente no podemos llegar de frente y sancionar, ¿no? Así nos parezca algo totalmente evidente, ¿no? De todas maneras tenemos que seguir este debido proceso. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo llego de frente con mi sanción? Me van a decir que esto no es válido, ¿no? Porque no he respetado el debido proceso, ¿no? Entonces, digamos que gastaría tiempo, ¿no? Por las puras, haciendo algo que sé que se va a caer, ¿no? Por eso es que siempre vamos a tener que seguir este debido proceso. Entonces,
esta etapa de investigación, ¿no? Y también, sí, esta etapa de investigación la vamos a ver como esta fiscalización, ¿no? Pero ahora, vemos acá que acá también dice fiscalización ambiental, ¿no? Y aquí también, sí, pero esta de acá, ¿no? Esta de acá arriba, como habla del macroproceso, es la fiscalización ambiental en sentido amplio. Y esta pequeña de acá, ¿no? Esta que es la etapa de investigación, va a ser la fiscalización ambiental en sentido estricto. Entonces, bueno, esta etapa de investigación, ¿no? Va a ser la parte de fiscalización, y luego también vamos a ver la sanción, ¿no? Todo esto como parte de una misma etapa, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, en materia ambiental, ¿no? Vamos a encontrar, digamos, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos que ir a votar, las elecciones que han pasado el año pasado. Las personas que no han ido a votar se les ha impuesto una multa, ¿no? Si no me equivoco, 86 soles. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, oye, es que yo sí quería ir a votar, tenía toda la intención de ir a votar, pero se malogró el caño, ¿no? de mi casa, entonces empezó a chorrear el agua, y entonces ya yo me quedé arreglando, ¿no? la tubería, ¿no? Y por eso finalmente no fui a votar, ¿no? O de repente, yo sí quería ir a votar, pero ¿sabes qué? Es que el día anterior estuve cansada, estuve trabajando, ¿no? Porque no sé, digamos que me dedico a temas de sistemas, ¿no? Entonces toda la madrugada estuve arreglando el sistema de una página, ¿no? Una plataforma web. Entonces terminé recién a las 8 de la mañana, y a esa hora me dormí y me desperté a las 5 de la tarde. Ya puede ser algo totalmente válido, ¿no? O sea, puede suceder, ¿no? Eh, y y tengo que pagar la multa, ¿no? ¿De cuánto? 86 soles. O sea, digamos ya, sí, lo que sucedió es como que se entiende, ¿no? Pero igual tienes que pagar tu multa de 86 soles. Y vamos a ver otra persona que, sí, tenía que ir a votar, pero ¿sabes qué? Esas cosas no me interesan. No me interesa saber nada de la votación, de todo eso, no quiero saber nada de política, así que no. Y esa persona, ¿no? Que sí podía ir a votar, que no tenía nada que hacer, va a tener que pagar 86 soles. Entonces vemos dos realidades distintas que van a tener que pagar la misma sanción. ¿Por qué? Porque tenemos un monto exacto, ¿no? para no ir a votar. En el caso ambiental es distinto, no tenemos estos montos exactos, lo que manejamos son rangos, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo, vertir sus efluentes superando los límites máximos permisibles es sancionado, es sancionado hasta 100 UITs. ¿Qué significa? Que me pueden poner 0.5, que me pueden poner 50 UITs, que me pueden poner 100 UITs. ¿De qué va a depender esto? Bueno, van a haber diferentes factores, ¿no? que van a confluir, ¿no? Para poder determinar cuál sería la sanción que se me imponga. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, que mi efluente supere en un 5%, que supere en un 100%, que supere en un 200%, ¿no? También, digamos, el parámetro, ¿no? Que se estaría superando, si es un parámetro de gravedad, ¿no? Si es un parámetro de riesgo, ¿no? O uno que no es de riesgo, ¿no? Etcétera. Entonces, todo eso, como toda esta graduación, se va a ver en la etapa de sanción. Entonces, por eso es que tenemos, bueno, esta etapa de fiscalización, ¿no? En sentido estricto, ¿no? Y lo que es sanción. Todo esto es parte, ¿no? del macroproceso de la fiscalización ambiental. También vamos a ver, no es que vayamos, por ejemplo, directo perdón, estos no son los únicos aspectos que vamos a ver, son las funciones, ¿no? que se ejercen dentro de lo que es la fiscalización ambiental, pero no son los únicos aspectos que existen, ¿no? Ya han podido ver en las sesiones anteriores que también está involucrado, ¿no? El aspecto socioambiental. Entonces, bueno, también el aspecto socioambiental, ¿no? También está involucrado dentro, ¿no? de estas etapas. Bien, entonces, ¿qué es lo que queremos lograr, ¿no? ¿Qué se busca con la fiscalización ambiental? Bien, aquí, en realidad, justamente cuando hablamos de esto, ¿no? Es que vamos a ver dos puntos importantes, ¿no? Primero, el de la prevención, ¿no? Y el del control, ¿no? Y en realidad siempre vamos a seguir hablando de prevención, ¿no? Y inclusive si que leemos, ¿no? el principio de prevención que está dentro de la Ley General del Ambiente, ¿no? Se habla de acciones de prevención y también mitigación. Entonces decimos, oye, pero ¿cómo puedo mitigar si estoy hablando de prevenir? No tiene nada, o sea, no tiene relación. En realidad sí. Voy a abrir una página en blanco para poder utilizarlo como fondo. Genial. Por ejemplo,
Imaginamos una línea de tiempo. Perdón, si no me sale muy derecho, intento hacerlo lo mejor posible. Bien. Entonces vamos a tener que esta línea de acá arriba va a ser el impacto, ¿no? El impacto que puede existir, ¿no? Y a esta línea de acá abajo va a ser el tiempo. Entonces, antes de que se genere el impacto, si aquí es cero, ¿no? Todo lo que yo realice antes de la generación del impacto, digamos, toda esta parte, ¿no? Va a ser preventivo. ¿Por qué? Porque no se ha generado el impacto. O sea, netamente, ¿no? Netamente preventivo. ¿Y por qué hablamos de mitigación, ¿no? Cuando hablamos del impacto, digamos, ¿qué tiene que ver acá esto? No se preocupen, ahorita vamos a señalar. Vamos a hacer esta una especie de línea, ¿no? En la que imaginemos, ¿no? Que hay un derrame de relave. Entonces hay un derrame de relave, estamos en el día 1, ¿no? El día 1 del derrame de relave, luego viene, no hago nada, simplemente el derrame, el relave se sigue cayendo, el día 2, ¿no? El día 1 se derrama una determinada cantidad, el día 2, bueno, se derrama, o sea, tenemos el impacto del día anterior, ¿no? Con este impacto del día de hoy, el día 2, luego viene ya el día 3, ¿no? Que este impacto va a ser mayor. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? O sea, perdón, bueno, que ya está el impacto, ¿no? O sea, el impacto vemos que va subiendo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo, por ejemplo, el día 2 hubiera reaccionado, ¿no? Este día 2, recién me doy cuenta, oye, ¿sabes qué? Sí, hay un derrame de relave, ya, cortemos esto, empecemos a hacer una acción de mitigación, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Detengo justamente en esta parte, ¿no? En este día detengo este continuo derrame de relave, ¿no? Y empiezo a hacer acciones de mitigación que voy a mitigar. ¿No? Lo que voy a mitigar es justamente todo este impacto que ya se ha venido generando, ¿no? Y inclusive se sigue acumulando. Y de esta forma voy a prevenir ¿qué cosa? Voy a prevenir todo lo que hubiera podido suceder después, ¿no? Digamos, toda esta parte de acá. Todo esto lo voy a prevenir. Por eso es que cuando hablamos de actividades preventivas, ¿no? Eso siempre va a estar relacionado también con lo que es la mitigación, porque la mitigación me ayuda a prevenir que el impacto siga aumentando, ¿no? O sea, porque lo detengo en un momento y voy a, digamos, recuperar o mitigar, ¿no? Todos los impactos que yo he generado, ¿no? Y detengo lo que hubiera podido seguir avanzando si es que no hubiera hecho nada. Entonces, por eso es que también es importante, ¿no? También es importante que consideremos este aspecto. Por eso es que cuando hablamos, ¿no? de qué es lo que se busca, ¿no? Con la fiscalización ambiental, se busca prevenir, ¿no? Los impactos negativos que se pudiera generar en el ambiente y también controlar, ¿no? Tenemos que controlar este impacto que se pudiera estar generando. Entonces, finalmente, ¿eso qué va a lograr? Va a lograr que se pueda haber un trabajo efectivo, ¿no? Del fiscalizador, se logra hacer una disuasión también, ¿no? O sea, no solamente de cara al administrado que estamos supervisando o el administrado del cual estamos viendo que cumpla, ¿no? Con todas sus obligaciones, de repente también mitigación, pues también que cumpla con mitigación, ¿no? Sino que también esto de cara a los otros administrados, ¿no? Significa, ah, mira, sí, ¿sabes qué? Sí, efectivamente sí se supervisa, o oye, mira, ¿sabes qué? Yo de repente no sabía que tal aspecto era un incumplimiento, ahora lo sé, me sirve para yo mejorar, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Tenemos un aspecto disuasivo, busca que todos, ¿no? Que todos los administrados mantengan, ¿no? Su cumplimiento. Bien. Y respecto, bueno, esto respecto ya habíamos señalado, ¿no? Justamente la relación, ¿no? Que existe entre el CEIA y el SENACE. Y también tenemos aspectos, la actuación de OEFA, ¿no? Como ente de fiscalización ambiental y el OEFA como ente rector, ¿no? Porque el CINEFA va a tener también, así como todas las otras, así como los otros sistemas tienen su ente rector, en el caso, por ejemplo, del CEIA, ¿no? El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, también tiene su ente rector, que es el Ministerio del Ambiente. En el caso de CINEFA, ¿no? El OEFA también tiene, perdón, el CINEFA también tiene su ente rector. En este caso, el ente rector del CINEFA, o sea, del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, su ente rector es el OEFA.
el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Entonces, pero también vemos que OEFA no solamente actúa como ente rector, ¿no? Sino que también tiene algunas actividades bajo su cargo, ¿no? Entonces, el OEFA va a actuar de dos formas, ¿no? Va a tener funciones como ente rector de fiscalización del CINEFA y va a tener funciones como entidad de fiscalización ambiental. Cuando hablamos del OEFA como entidad de fiscalización ambiental, ¿no? Se convierte en una EFA nacional. Y como ente rector es la que se encarga, ¿no?, de verificar el funcionamiento de todas estas otras entidades de fiscalización ambiental. Entonces, ¿cuáles son estas competencias, ¿no? Por ejemplo, a cargo del OEFA? No son estas de acá. Vamos a ver que tenemos, bueno, en el sector industria ya hay una cantidad elevadísima, ¿no?, de actividades industriales que se encuentran a cargo del OEFA en lo que es la materia de fiscalización ambiental. En lo que es el sector energía está la gran y mediana minería, ¿no?, ya que se va a dividir en 4 estratos, ¿no?, la actividad minera, lo que es la gran y mediana minería. Estas dos se encuentran a cargo de la fiscalización ambiental del OEFA, y lo que son los pequeños productores mineros y productores mineros artesanales se encuentran bajo competencia del gobierno regional. Igual esto lo vamos a aclarar, o lo vamos a volver a mencionar más adelante. Bien, tenemos además de esto, bueno, lo que es el transporte, ¿no?, la labor general, beneficio, ¿no?, y almacenamiento de concentrados, también se encuentra bajo competencia del OEFA. En lo que es el sector pesca, también vamos a encontrar, ¿no?, que las actividades mayores o más grandes, ¿no?, se van a encontrar bajo el ámbito de competencia del OEFA, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la acuicultura a mayor escala, ¿no?, y el procesamiento industrial pesquero. Por ejemplo, aquí no está incluida la pesca artesanal. ¿Por qué? Porque la pesca artesanal va a ser competencia del gobierno regional. Bueno, lo relacionado al ingreso, ¿no?, de organismos biomodificados. En lo que es el sector energía tenemos, bueno, dentro de este sector energía encontramos las actividades de hidrocarburos, ¿no?, lo que es, bueno, explotación, ¿no?, transporte, etcétera, ¿no?, de hidrocarburos, y también en lo que es electricidad, esas 3 funciones, o esas 3 actividades importantes de electricidad, que es justamente la generación, transmisión y distribución, ¿no?, de electricidad. Aspectos relacionados a las consultoras ambientales, dicho sea de paso, el año pasado se modificaron, ¿no?, se aprobó un nuevo reglamento, ¿no?, relacionado, el Ministerio del Ambiente, ¿no?, aprobó un nuevo reglamento en el que se encuentran las obligaciones de las consultoras ambientales. En mérito a ello, no es que este año el OEFA está actualizando la tipificación, ¿no?, relacionada a consultoras ambientales, y bueno, también tenemos aspectos relacionados, ¿no?, a residuos sólidos, ¿no?, lo que es, por ejemplo, el cumplimiento, ¿no?, de los instrumentos de gestión ambiental relacionados, ¿no?, a las operaciones de recuperación, de reconvención de áreas degradadas, ¿no?, entre otras actividades. Entonces, todas estas vienen a ser, ¿no?, las competencias del OEFA, o sea, únicamente del OEFA, ¿no? O sea, otra entidad no puede cumplirlas. Y tenemos también competencias, pero que están a cargo más bien de las municipalidades distritales y provinciales. ¿Y estas son cuáles? Vienen a ser las EFAs locales, ¿no?, las entidades de fiscalización ambiental local, ¿no? Y estas EFAs locales, ¿cuáles van a ser las competencias que van a encontrar? Digamos, por ejemplo, lo que es vibraciones, humos, ruidos, gases, ¿no? Claro, en lo que es, en algunos casos, residuos sólidos municipales, ¿no? Entonces, digamos, si es que hay un lugar, ¿no?, o estoy yo en mi casa tranquila, descansando, ¿no?, y luego empezamos a escuchar una bulla, ¿no?, ruidos demasiado fuertes, yo puedo ir a denunciar esto a mi municipalidad distrital, ¿no?, a la municipalidad distrital donde está mi hogar. Y tenemos también a los gobiernos regionales, ¿no? Los gobiernos regionales vienen a ser estas entidades de fiscalización ambiental regional, ¿no? Y tienen competencias también a su cargo, ¿no? Y justo aquí habíamos estado señalando, ¿no?, algunos aspectos o algunos sectores que estaban en OEFA, ¿no? Por ejemplo, lo que es pesca, dijimos, oye, pero pesca también, o de pesca también hemos hablado, ¿no?, en el caso de OEFA, sí, pero cuando hablamos de OEFA, ¿no?, en lo que es pesca, dijimos, por ejemplo, acuicultura de mayor escala, procesamiento industrial pesquero, ¿no? ¿Y qué cosa ven los gobiernos regionales? Ven el sector pesca, pero, digamos, actividades más pequeñas, ¿no? Pesca artesanal, acuicultura a menor escala, ¿no? Entonces, vamos a ver que sí, hay diferencias. Bueno, en lo que es salud, supervisar
los centros de salud públicos y privados, ¿no? En lo que es la actividad minera, ¿no? Vimos que también OEFA tenía minería, pero ahí hablábamos de gran y mediana minería, ¿no? De lo que es el transporte no convencional, beneficio, ¿no? Depósito o de concentrados, ¿no? Entonces, vamos a ver, en el caso de minería, para los gobiernos regionales, ven, por ejemplo, lo que es pequeña minería, minería artesanal, minería informal y minería ilegal. Entonces, sí, es el mismo sector, pero son actividades distintas, ¿no? Dentro de este mismo sector. En agricultura, bueno, tenemos a ver temas de agricultura y turismo, ¿no? Entonces, esto es respecto a los gobiernos regionales. ¿Cuáles son los gobiernos regionales que tenemos? Bueno, vamos a tener los 20, bueno, son 25 departamentos y una provincia constitucional que viene a ser Callao. Entonces tendremos ahí 26 gobiernos regionales, que son justamente estos de acá. Estos vienen a ser hasta acá, ¿no? Nuestros gobiernos regionales, pero para el caso, ¿no? de minería, ¿no? Se supone que esto lo ven los gobiernos regionales, ¿no? Para el caso de Lima, únicamente para el caso de Lima, el gobierno regional de Lima no va a ver estas competencias de minería, sino que lo va a ver la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas. Por eso es que aquí la DGM, ¿no? de Minería, perdón, la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas también va a ser considerada como una EFA regional, ¿no? Únicamente, esa es la única, ¿no? Luego tenemos ya puro gobierno regional. Estas son todas nuestras entidades de fiscalización ambiental regional. No puse las locales porque en realidad tenemos más de 1000, pues es complicado, ¿no? Que entren dentro de una diapositiva, ¿no? Entonces simplemente podemos podemos ir pensando, ¿no? Cuáles son digamos, las municipalidades, ¿no? Todo lo que tenemos más cercano. Por si acaso ya está el link de asistencia, ¿no? Para que no se olviden de irlo llenando. Bien, y luego tenemos las EFAs nacionales, ¿no? Y en este caso de las EFAs nacionales, ya digamos, vienen a ser cada vez, el grupo se va reduciendo, ¿no? Entonces, aquí las entidades de fiscalización ambiental nacional, ¿no? Con las que contamos, ¿no? Vienen a ser algunos ministerios, organismos técnicos especializados, ¿no? Que van a ejercer su función de fiscalización ambiental, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, entonces el primer grupo son ministerios, bueno, agricultura, comercio exterior y turismo, ¿no? De la producción, Ministerio de Salud, transportes y comunicaciones, vivienda, educación, cultura y justicia también, ¿no? En realidad, durante mucho tiempo no se les había considerado no se había pensado en ellas como EFAs nacionales, ¿no? Pero ya hace ya un par de años ya están aprobando, por ejemplo, sus planefas, ¿no? Su plan anual de evaluación y fiscalización ambiental. Entonces, sí, también son entidades de fiscalización ambiental. La Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Tenemos también a la Autoridad Portuaria Nacional, ¿no? ADICAP, Citrano, Sinfor, Cernam, Cerfor, ¿no? Entonces, ¿cómo es que OEFA viene a hacer digamos, esta fiscalización, ¿no? A todas estas entidades de fiscalización ambiental, ¿no? A esas otras, ¿no? ¿Cómo es que de acá las va a fiscalizar? Bueno, tiene que ver justamente que cumplan, ¿no? Con todas sus funciones. Y además de esto, o una herramienta, ¿no? Justamente para verificar su cumplimiento, viene a ser el plan EFA, ¿no? El Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ya que OEFA ha aprobado unos lineamientos para elaborar, ¿no? Este plan EFA. Entonces, este plan EFA se tiene que aprobar o hasta, ¿no? Los 15 primeros días del mes de marzo del año anterior a su ejecución. ¿Qué significa? ¿No? Que, por ejemplo, el plan EFA del año 2022 se debió aprobar hasta el 15 de marzo del año 2021. Por eso que se dice ya, ahorita ya todos deberían, ¿no? Tener sus planepas, y lamentablemente no siempre se respeta la fecha, pero la idea, ¿no? Es que, o la tendencia que estamos viendo, ¿no? Es que cada vez más entidades, ¿no? van cumpliendo. Entonces también está relacionado a las actividades de capacitación, ¿no? Que también viene haciendo el OEFA, ¿no? Porque el OEFA como ente rector también brinda una asistencia técnica a las entidades de fiscalización ambiental. Bien, entonces, y bueno, no solamente se trata de que ya aprobé el plan EFA, listo, y ya gracias a Dios, ¿no? Sino que también hay otra obligación, ¿no? De forma trimestral, ¿no? Todas las entidades de fiscalización ambiental tienen que reportar, ¿no? El avance de este plan EFA, justamente para que a fin de año no nos sorprendan y digamos, oye, no he cumplido con mi meta, me falta tanto, me falta lo otro, ¿no? Entonces, se va revisando, se va viendo el avance, ¿no?
y de repente en aquellas EFAs en las que se pueda ver que necesitan ayuda, bueno, pues se les brinda, ¿no? la ayuda necesaria. Entonces, bueno, esta es, digamos, la forma, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, si una EFA no cumple con sus funciones de fiscalización ambiental? No vamos a poder sancionar a la EFA. Ahora, no significa que no pasa nada aquí, ¿no? Sino que no puedo sancionar una EFA porque, pongamos a pensar, ¿no? Por ejemplo, pongámonos a pensar, la municipalidad o el distrito en el que vivimos, ¿no? Por ejemplo, Los Olivos. Yo quiero darle la mano, ¿no? Al distrito de Los Olivos. Entonces me voy, por ejemplo, a la municipalidad y digo, no, esta es la infraestructura. Le doy la mano al alcalde, entonces. No, él es el alcalde del distrito de Los Olivos. Bueno, entonces, ¿dónde está el distrito de Los Olivos? ¿No? O sea, como persona así tal cual no existe, ¿no? Es una especie de figura, ¿no? Y más bien la municipalidad distrital de Los Olivos ejerce sus funciones a través de quiénes, de sus trabajadores, ¿no? De sus funcionarios. Por eso es que si es que hablamos de algún incumplimiento, ¿no? Esto en realidad se comunica, ¿no? Al sistema de Contraloría. Entonces Contraloría ya se encarga de hacer la investigación y se va a individualizar, ¿no? ¿Quién era la persona que tenía que ejecutar, ¿no? Digamos, esta función, ¿no? Y ya, bueno, se van a hacer todas las acciones correspondientes. Entonces, bien, eso sería respecto de cómo, ¿no? Es que haríamos funcionar, ¿no? CINEFA. Y luego, bueno, ya vamos entrando, ¿no? Vamos aterrizando justamente ya este macroproceso, ¿no? Y vamos a hablar de algunas de las acciones, ¿no? Que se encuentran dentro de esta evaluación ambiental. Bueno, primero, ¿qué es lo que se busca, ¿no? Con la evaluación ambiental, ¿cuál viene a ser la finalidad, ¿no? Y aquí en realidad lo que se busca es, queremos asegurar, ¿no? Que se pueda generar datos o información, ¿no? Que nos permita determinar el estado de la calidad del ambiente, ¿no? Los componentes del ambiente, aire, agua, suelo, etcétera, y también identificar las fuentes, causas y efectos de la alteración, ¿no? Que se pueda estar generando en el ambiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de lo que es el reglamento de evaluación y fiscalización ambiental, no, perdón, el reglamento de evaluación del OEFA, vamos a encontrar estos tipos de evaluaciones ambientales, ¿no? Estas de acá, en realidad, las podría hacer cualquier EFA, dentro de lo que sería el ejercicio de sus funciones de fiscalización ambiental, ¿no? Cualquier EFA la puede hacer. Luego voy a hacer mejor. Estas de acá. Estas 4 primeras, ¿no? Las podría hacer cualquiera. Estamos hablando de evaluación ambiental temprana, evaluación ambiental de causalidad, evaluación ambiental de seguimiento y evaluación ambiental focal, ¿no? Ahorita vamos a especificar un poquito sobre ellas, ¿no? Pero estas las podría hacer cualquier entidad de fiscalización ambiental. ¿Cuál no puede hacer cualquier entidad, ¿no? Cualquier EFA no pueden hacer estas de acá. ¿Por qué? Porque son evaluaciones ambientales que se le han asignado solamente a la OEFA a través de una norma. O sea, se le ha brindado esta competencia a la OEFA a través de una norma. Entonces, solamente OEFA puede hacer estas dos, que va a ser la identificación de pasivos ambientales del sector hidrocarburos y la identificación de sitios impactados, ¿no? De actividades de hidrocarburos. Y vamos a ver que hay diferencias, ¿no? Entre ellos. Bien. Simplemente de manera general, ¿no? Para hablar de cuáles son estas evaluaciones ambientales, o sea, las que podrían hacer todas las entidades de fiscalización ambiental, ¿no? Tenemos la evaluación ambiental temprana, que está relacionada, por ejemplo, a lo que es prevenir, ¿no? la alteración de la calidad del ambiente. Es justamente esta evaluación ambiental que se realiza, digamos, en una zona, ¿no? Antes del inicio de una actividad. Acá tenemos ya. En esta parte, no voy a hacer mi evaluación ambiental temprana antes del inicio de una actividad. ¿Por qué? Me va a permitir ¿qué cosa? Me va a permitir saber qué es lo que existe en esta zona, ¿no? Antes del inicio de la actividad. ¿Por qué? Porque si yo ya realizo la actividad, digamos, sin hacer una evaluación. Ahora, no es que la evaluación ambiental temprana se haga en todos los casos, sino solamente en ciertos casos, ¿no? Cuando, por ejemplo, no se tenga información sobre la zona. Entonces me va a servir para cuando yo esté realizando mi actividad, de repente encuentran por ahí algún impacto que nadie conocía, ¿no? Entonces para que no me lo atribuyan a mí. Y por ejemplo,
justamente siguiendo este caso, ¿no? o esta evaluación ambiental temprana, tenemos, por ejemplo, resultados de la evaluación ambiental temprana que se mostraron en el 2019, ¿no? En el área de influencia del proyecto minero Tía María. Y aquí se encontraron algunos aspectos en realidad bien interesantes, ¿no? Como por ejemplo, vamos a encontrar que en el caso de sedimentos, ¿no? Superan la normativa de comparación. En el caso, por ejemplo, de lo que se hizo un monitoreo de suelo, ¿no? Presentan valores que cumplen en el ECA de suelo, a excepción de 3 puntos, ¿no? En el valle agrícola para arsénico. Entonces vamos a ver, ojo, antes de que inicie una actividad minera en esta zona, ¿no? Porque esto se hacía en base a cuando todavía se veía viable, ¿no? El proyecto minero Tía María, esperemos que sí se realice. Vamos acá, está elevado para arsénico. Entonces digo, ojo, antes de que inicie esta actividad, esta zona ya se encontraba elevada para arsénico. ¿Nos puede servir esto para qué? Bueno, nos va a servir esto para de repente hacer un seguimiento de las actividades actuales, ¿no? Entre otros aspectos. Tenemos la evaluación ambiental focal, que viene a ser simplemente la toma de muestra, ¿no? En un determinado momento. O sea, yo tomo una muestra y me retiro. Esa es esa evaluación ambiental focal, ¿no? Luego tenemos la evaluación ambiental de seguimiento, que me va a servir, digamos, para conocer cómo se va comportando, ¿no? Un componente ambiental en el tiempo. Aquí, si les interesa ver esta información, acá tengo justo la página del PIFA, ¿no? Yo les diría que entremos al PIFA o EFA. Ponen acá simplemente así, PIFA o EFA, deja salir el portal de fiscalización ambiental, podemos entrar a la parte de intervenciones, entramos aquí, conoce nuestras intervenciones, entramos a lo que es vigilancia ambiental, perdón, es en el segundo. Perdón, eran resultados y mapas, entramos aquí en vigilancia ambiental, y les voy a dejar el enlace, ¿no? Y aquí vamos a poder ver, nos va a aparecer el mapa. Yo, por ejemplo, quiero ver en La Oroya, ¿no? O de repente quiero entrar y quiero ver cómo está, hay un punto de monitoreo permanente en Talara. Yo digo, ya, quiero ver Talara. Y bueno, me va a salir al costado, ¿no? Al costado me va a salir, por ejemplo, ¿no? También puedo buscar La Oroya, el punto que ustedes deseen, ¿no? Yo había mencionado antes Talara, y me va a salir aquí los parámetros, ¿no? El parámetro, por ejemplo, en el caso de la Oroya, me va a salir dióxido de azufre, demora un poquito en cargar, ¿no? Pero si tienen una conexión, digamos, mejor que la mía, sí van a poder ver los datos, ¿no? Entonces esto les puede servir para ir conociendo, ¿no? Cómo es que se comporta, digamos, sino cómo es que se comporta un determinado componente, ¿no? Dentro de lo que es el aspecto ambiental. Entonces, igual les dejo el enlace, como les dije, pueden buscar más información dentro de esta página de PIFA o EFA, que es el portal interactivo de fiscalización ambiental del OE. Y bueno, eso es justamente la evaluación ambiental de seguimiento, y tenemos la evaluación ambiental que nos va a ayudar a determinar la causalidad, ¿no? Que es en los casos, por ejemplo, es lo que se supera, ¿no? Los límites máximos permisibles, o perdón, el estándar de calidad ambiental. ¿No? Habíamos mencionado justo al inicio que hablábamos de dos tipos de instrumentos, ¿no? O sea, de medición de la calidad del ambiente, ¿no? Los LMPs y los ECAs. Cuando hablamos, por ejemplo, cuando nos ponemos a pensar en un efluente, acá en dibujo, vamos a pensar, por ejemplo, esta es la tubería, ¿no? Y de aquí sale un efluente. Lo que voy a medir, el agua de acá, es el límite máximo permisible. Y cuando si esto cae al río, ¿no? Bueno, va a tener que pasar una zona de mezcla, y lo que yo mide acá lo voy a comparar con el estándar de calidad ambiental, ¿no? ¿Qué nos dice la Ley General del Ambiente? Bueno, si yo supero los LMPs, sí puedo sancionar. Si supero el ECA, ¿no? En principio no sería sancionable, a menos que logre demostrar que existe un nexo causal entre la actividad de esta empresa, ¿no? Digamos, esta empresa, ¿no? Las actividades que realiza generan que se supere el estándar de calidad ambiental. Entonces, solamente cuando yo logro demostrar esto, es que ya puedo sancionar, ¿no? Por superar el estándar de calidad ambiental, ¿no? Y eso, toda esta evaluación es justamente la evaluación ambiental, ¿no? Que nos va a ayudar
a determinar la causalidad. Y luego, bueno, habíamos señalado, ¿no?, lo que son sitios impactados y, la detección, ¿no?, o la identificación de pasivos ambientales del sector hidrocarburos, tanto lo que es identificación de sitios impactados como de pasivos ambientales del sector hidrocarburos va a ser únicamente competencia de OEF, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estos? La diferencia va a ser, bueno, si vamos a ver los aspectos que lo componen, vamos a ver que es lo mismo. Nos habla de pozos mal abandonados, suelos contaminados, derrames y fugas, ¿no? Igual está acá, efluentes, emisiones, es exactamente lo mismo. El generador es el mismo, ¿no? La diferencia va a ser, por ejemplo, una de las diferencias, ¿no?, están relacionadas en el ámbito geográfico, ¿no? En lo que es pasivos ambientales del sector hidrocarburos, vamos a ver que están en cualquier parte del territorio nacional, ¿no?, incluyendo la zona marina. Y en el caso de los sitios impactados, solamente van a estar, ¿no?, en la cuenca de los ríos Pastaza, Tigre, Corriente y Marañón, que están en el departamento de Loreto, ¿no?, en esta parte de acá. Y acá tenía algunas preguntas. ¿Podría darse la posibilidad de que la entidad de fiscalización ambiental local de la Municipalidad de Callao, si detecta daño al medio ambiente por falta de recojo de basura en el contexto de la huelga del personal de limpieza, haga una fiscalización, o estaría fuera de su competencia? En el caso de la huelga, es que aquí, digamos, la empresa, ¿no?, que es la que se encarga de recoger la basura, o sea, aquí el tema de la responsabilidad ya sería bien complicado, porque justamente estamos hablando en el caso de una huelga, ¿no? Entonces, aquí el administrado, así quiera cumplir, ¿no?, es su personal quien se ha levantado, ¿no?, digamos, para poder cumplir, ¿no? Entonces, aquí se tendría que ver si hay más aristas en el caso, ¿no? Si, por ejemplo, podían contratar un personal adicional, ¿no?, para poder hacerlo, de repente económicamente ya no lo podían hacer, ¿no? Se tendrían que ver varios aspectos. En un proceso de otorgamiento de licencia de uso de agua para regar un área bajo riego menor a 10 hectáreas, ¿es necesario tramitar mi instrumento de gestión ambiental? Bueno, aquí en realidad la licencia depende de lo que te pida la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Porque la licencia de uso de agua la va a aprobar la Autoridad Nacional del Agua. Hay casos en los que sí, la Autoridad Nacional del Agua te pide contar, ¿no?, con un instrumento de gestión ambiental, por ejemplo, una declaración de impacto ambiental, ¿no?, aprobada por el sector al que está relacionado la actividad. ¿Cómo puedo ver el registro de denuncias ambientales del sector hidrocarburo atendido por OEFA? Lo que pasa es que acá hay un tema relacionado a lo que es datos personales, ¿no? Hay datos que no, por ejemplo, el dato o muchos denunciantes, ¿no?, por ejemplo, presentan sus denuncias de forma anónima, ¿no?, o presentando sus datos, solicitan que solicitan que estos datos no sean compartidos, ¿no? O sea, solicitan mantenerse en el anonimato, ¿no? Entonces, por eso es que no podríamos encontrar con nombre y apellido, ¿no? Pero sí, lo que sí podemos ubicar, ¿no?, es, por ejemplo, las actividades, ¿no?, de supervisión ambiental que se han realizado al sector hidrocarburos, ¿no? Bueno, si queremos ver sancionados, podemos buscar el registro único, ¿no?, de infractores sancionados del OEFA, y en lo que es esta parte, bueno, podemos también encontrar aspectos relacionados a emergencias ambientales, y aquí podemos ver, ¿no?, conoce el estado de evaluación, supervisión, fiscalización y gestión socioambiental a nivel de OEFA nacional, regional y local. En esta parte estos son... sí, acá se va actualizando este es un mapa y nos va a dar más información. Y vamos a ver, por ejemplo, la cantidad de denuncias que hemos recibido, ¿no? Y puedo manejarlo en lo que es cantidad, ¿no? En la cantidad de denuncias recibidas de 2018 hasta el 2022 en materia de hidrocarburos, y justamente la consulta, vamos a encontrar 401.
¿no? Y podemos encontrar el detalle de algunas, ¿no? Pero no vamos a encontrar el nombre de las personas. Pero sí vamos a encontrar, por ejemplo, lo que sea el contenido, ¿no? de las denuncias. Esto lo puedes encontrar en la página de PIFA o EFA. Entonces, voy a dejar aquí el enlace, ¿no? Si es que desean ver el contenido, ¿no? de estas denuncias, detalle de denuncias ambientales registradas en lo que es la actividad de hidrocarburos. Y luego ya tenemos nuestra, no te preocupes, ya vamos a ver lo que es, dentro de este macroproceso, ¿no? Tenemos lo que es la actividad de supervisión ambiental, ¿no? Y aquí, como habíamos dicho, ¿no? O sea, primero, ¿qué es lo que se busca, ¿no? con la supervisión ambiental, ¿no? Y aquí en realidad está la función de supervisión, tiene como finalidad, ¿no? El poder lograr verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables, ¿no? A cargo de sus administrados, ¿no? A cargo de los administrados, y también se busca promover, ¿no? Lo que es la subsanación voluntaria, ¿no? Ante los incumplimientos justamente de estas obligaciones, ¿no? Y aquí, bueno, como decimos, ¿no? Primero buscamos qué cosa, prevenir, ¿no? Evitar que se genere un impacto negativo en el ambiente. Si no lo podemos evitar, digamos, lo primero que voy a hacer es, lo primero que voy a hacer es prevenir. Si no logré prevenir, entonces, si ya se ha generado un impacto, ¿no? Voy a buscar qué cosa que lo mitigues de forma voluntaria, o sea, promover la subsanación voluntaria, que lo corrijas, ¿no? De forma voluntaria. Si no lo quieres subsanar de forma voluntaria, o de repente no se puede, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? La obtención de medios probatorios idóneos, ¿no? ¿Por qué? Porque me van a servir para sustentar, ¿no? Digamos, la recomendación, ¿no? Del inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Pero como vamos a ver, esto es lo último que se busca, ¿no? Lo primero es que yo supervisor, voy sobre la base, ¿no? De que en realidad todo debe estar ok. Un supervisor no puede ir pensando en que, seguro este administrador está haciendo esto, o sea, no, tenemos que ir sobre la base, ¿no? De principio de inocencia, ¿no? Todos son inocentes, ¿no? Entonces, vamos pensando que el administrado está cumpliendo. Si se detecta algún tipo de incumplimiento, la idea es que el administrado lo pueda subsanar, ¿no? Ya sea durante la supervisión o se firma un compromiso de cumplimiento, ¿no? Para que se pueda subsanar dentro de un plazo. Y si esto, digamos, no se llega a subsanar, ¿no? Aquí ya debemos tener los medios probatorios para ya la siguiente etapa, que sería, bueno, para recomendar, ¿no? el inicio del procedimiento administrativo sancionado. Pero como les digo, siempre eso va a ser lo último que se va a buscar. ¿Cuáles son estas obligaciones ambientales fiscalizables? Bueno, ya las habíamos señalado, ¿no? Tenemos las normas, vamos a tener normas generales, la de residuos sólidos, tenemos la Ley General del Ambiente, ¿no? Son normas transversales que van a aplicar a todos los sectores. También vamos a encontrar normas específicas, ¿no? Por ejemplo, los reglamentos de protección ambiental de cada actividad. Tenemos también a los instrumentos de gestión ambiental, y de esto también habíamos hablado justo cuando señalamos cuál era esta relación, ¿no? entre lo que era, entre lo que es el CINEFA y el CEIA, ¿no? Dentro del CEIA se aprueba el instrumento de gestión ambiental, ¿no? Que obedece a la particularidad de cada actividad que se vaya a realizar, ¿no? Y a quien ya le corresponde verificar el contenido, ¿no? de esto, es al OEFA. Dicho sea de paso, simplemente para dejar el dato, uno de los incumplimientos más detectados, ¿no? Creo que por acá tenía justo el cuadro de los porcentajes. Uno de los incumplimientos más detectados, aquí está. Vamos a encontrar la tipología de incumplimientos, ¿no? Por ejemplo, al tercer trimestre del año pasado. Vamos a encontrar que la mayor parte de incumplimientos, ¿no? 605 incumplimientos, están relacionados al incumplimiento del instrumento de gestión ambiental. Es como que no debería ser así, ¿cierto? ¿No? Porque, o sea, es algo en realidad muy paradójico, porque es la misma empresa, ¿no? La que va a iniciar su actividad, la que contrata a una empresa consultora que le elabora el instrumento de gestión ambiental, que se supone que la empresa, o sea, la que quiera reiniciar, la que quiere iniciar su actividad, se supone que va a revisar el contenido, ¿no? No es que va a aceptar así cualquier cosa a ojos cerrados, ¿no? Sino que revisa esto, es consciente del contenido del instrumento de gestión ambiental, y aún así
¿no? Vemos que es uno de los incumplimientos más detectados, ¿no? El incumplimiento del instrumento de gestión ambiental, algo paradójico, ¿no? Pero digamos, es lo que es lo que es lo que hay, ¿no? Pero bueno, la idea, o se espera, ¿no? Tenemos fe en que los administrados, ¿no? De repente, o sea, yo no creo que sea, bueno, en realidad creo que nadie piensa, ¿no? Que sea la intención, de no cumplir, ¿no? Sino, más bien, de repente es un tema de comunicación, ¿no? De repente de capacitación al mismo personal, ¿no? Oye, por si acaso estos son mis compromisos, ¿no? Entonces, probablemente pueda deberse a eso. La verdad es que no los estoy simplemente lanzando algunas opciones, ¿no? Pero bueno, tenemos esto, lo que es el instrumento de gestión ambiental, las medidas administrativas, ¿no? Entre otras obligaciones, ¿no? Y respecto a lo que son las medidas administrativas, ¿no? Aquí tenemos que dentro de lo que es la supervisión ambiental, tenemos tres tipos de medidas administrativas, ¿no? Que se van a ordenar, que son los mandatos de carácter particular, las medidas preventivas, ¿no? Y los requerimientos dictados en el marco del CEIA. En realidad, OEFA, en realidad, todas las entidades de fiscalización ambiental, ¿no? Pueden dictar 5 tipos de medidas administrativas, ¿no? 3 de ellas en el marco de supervisión, y las otras 2, que son las correctivas y las cautelares, es en el marco ya de la etapa de fiscalización, ¿no? En líneas generales, lo que es el mandato de carácter particular está relacionado a, por ejemplo, la generación, ¿no? de información, ¿no? Son medidas que buscan garantizar, ¿no? la eficacia de la fiscalización ambiental. En lo que son las medidas administrativas, perdón, los requerimientos, ¿no? relacionados en el marco del CEIA, puede estar relacionado con lo que es la actualización o modificación del instrumento de gestión ambiental. Ahora, no es necesario que finalmente se apruebe esta actualización o modificación para decir que esta medida ya está levantada. ¿Por qué? Porque no es que la entidad fiscalizadora le mande o esté por encima jerárquicamente de la autoridad certificadora. Son dos autoridades distintas, totalmente distintas, ¿no? Entonces, simplemente ordenándole al administrado y el administrado presentando el cargo de presentación, ¿no? Remitiendo el cargo de presentación de que ya remitió la información a la autoridad certificadora, ya se daría por cumplido, ¿no? Ya que finalmente depende, ¿no? de la autoridad certificadora la aprobación o no, ¿no? de esta actualización o modificación del instrumento de gestión ambiental. Y bueno, tenemos también como la tercera medida en el ámbito de la supervisión a las medidas preventivas, que son más estas obligaciones de hacer o dejar de hacer, ¿no? que están orientadas a evitar, ¿no? un inminente peligro, ¿no? o un alto riesgo, ¿no? de que se pueda producir un daño grave al ambiente, a los recursos naturales, a la salud de las personas. Y también busca que se mitiguen las causas que puedan generar, ¿no? la degradación del ambiente o el daño ambiental. Aquí tenemos los tipos de medidas administrativas que hay. En realidad, no se cierre en esto, ¿no? Acá tenemos, se señala cualquier otro tipo de mandato, ¿no? destinado a los fines de la prevención. Entonces, no es una lista cerrada, es una lista que puede ir siendo ampliada. Y luego ya hemos hablado de lo que es la evaluación, hemos hablado de lo que es supervisión, y entonces, en grandes rasgos, ¿no? lo que sería esta etapa de fiscalización, bueno, básicamente lo que vamos a ver es esta estructura, ¿no? dentro de lo que es el PAS, o es un procedimiento administrativo sancionador, en el que se recibe el informe de supervisión que hemos elaborado antes, ¿no? donde mencionamos, ¿no? que podemos encontrar algunas conductas en las que, por ejemplo, se señala que no se ha cumplido, ¿no? o que no se habría, ¿no? cumplido con algún aspecto. Entonces esto entraría a investigación. La investigación va a ser, esta investigación se iniciaría, ¿no? con el inicio del procedimiento administrativo sancionador, que se va a remitir, ¿no? Se va a remitir al administrado. ¿Para qué? Para que el administrado, una vez que lo recibe, ¿qué hace? Presenta sus descargos. Es el que va a decir, va a tener dos opciones, ¿no? Va a decir de repente, soy inocente. Entonces, si soy inocente, voy a presentar mis descargos.
Pero si considero, oye, no, si sabes que efectivamente yo he incumplido, voy a reconocer responsabilidad. Si reconozco mi responsabilidad, ¿acá qué significa? Que directo me voy acá, a la resolución directoral. O sea, ya no tengo que seguir haciendo nada más porque estoy reconociendo mi responsabilidad, ¿no? Entonces, aquí tendríamos una reducción del 50% de la sanción correspondiente. Si no, si más bien digo no, presento mis descargos, ¿no? Esto se va a analizar en el informe final de instrucción. Este informe final de instrucción se va a remitir también al administrado, ¿no? Y el administrado, cuando recibe este informe final de instrucción, va a tener dos opciones. Va a seguir presentando sus descargos o va a reconocer responsabilidad. Si reconozco responsabilidad, digamos, estoy facilitando, ¿no? todas estas etapas que vienen, y por eso también voy a recibir, digamos, un descuento en mi multa. Ya no va a ser del 50% porque la oportunidad cambia, ¿no? He dejado pasar más tiempo, entonces más bien lo que se me va a descontar es el 30%, o sea, voy a pagar el 70% que correspondía en mi multa. Y bueno, finalmente ya se emite, ¿no? la resolución directoral. Y cuando se emite la resolución directoral, nuevamente tenemos dos opciones, ¿no? El administrado va a tener dos opciones. Se emite la resolución directoral, ¿no? Y yo puedo presentar mi recurso de apelación, o de repente no presento nada, y más bien lo que hago es hacer el pronto pago, ¿no? Pago dentro de los, si no, creo que es dentro de los 15 primeros días de notificada esta resolución directoral, y si pago dentro de estos 15 primeros días significa que no voy a presentar un recurso de apelación, entonces voy a tener también un descuento del 10%, ¿no? Como ven, en realidad lo que se busca, ¿no? Es que este trámite sea lo más rápido posible. Si presento mi recurso de apelación, me voy a segunda instancia, que va a ser, en el caso de OEFA, ¿no? con el Tribunal de Fiscalización Ambiental. Aquí es importante precisar, en lo que es plazos, por ejemplo, ¿no? para lo que es todo el PAS en general, ¿no? tiene plazo máximo de 9 meses, que se puede exceder por 3 meses más, ¿no? y si es que se excede ya más de este plazo, está sujeto a caducidad. Y en el caso de la apelación, ¿no? Lo que nos dice la norma en general, ¿no? es que son 30 días hábiles para resolver el recurso de apelación, salvo, ¿no? para el caso del Tribunal de Fiscalización Ambiental, que en el caso de OEFA se ha aprobado una norma especial, ¿no? en la que se señala que para lo que es la resolución del recurso de apelación, el Tribunal de Fiscalización Ambiental tiene el plazo de 60 días hábiles. Y aquí acabaría, ay, perdón, quería mover solamente la diapositiva. Perdón, esta parte. Aquí acabaría la vía administrativa, pero no significa que aquí acaba todo, ¿no? Si el administrado no está de acuerdo con la respuesta, ¿no? Lo que se puede hacer es irse ya a la siguiente vía, ¿no? que sería la vía del procedimiento contencioso administrativo. En el caso de la vía del procedimiento contencioso administrativo, ¿no? tenemos, por ejemplo, en lo que son información del año 2021, en los casos de primera instancia se han visto 136 casos, segunda instancia en el contencioso administrativo, y finalmente tenemos casación, ¿no? Y vemos que en el 96% de casos las resoluciones han sido favorables para el OEF, ¿no? para el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. ¿Hay un plazo máximo para que se emita el informe de supervisión ambiental? En realidad no hay un plazo máximo. Ahora, pero eso no significa que puede demorarse, por ejemplo, 5 años, ¿no? ¿Por qué? Porque también, por ejemplo, si es que hay un hecho que se ha detectado en el 2016, el informe de supervisión ambiental no tendría sentido que salga en el 2022, ¿no? ¿Por qué? Porque hay plazos, por ejemplo, ¿no? Acá. Tenemos el plazo de prescripción administrativa, ¿no? que es 4 años desde cometida la infracción. Entonces, si no debería durar mucho. El reglamento de supervisión no establece un plazo máximo o mínimo para la elaboración, ¿no? del informe de supervisión ambiental, porque va a depender, ¿no? Van a haber supervisiones, por ejemplo, que son supervisiones especiales en las que ni siquiera se toman muestras, ¿no? que pueden ser supervisiones en las que se emite el informe de manera muy rápida. Van a haber informes de supervisión ambiental de ejecución de supervisiones, ¿no? que demoren muchísimo más tiempo, ¿no? digamos más de
más de 15 días, ¿no? Que se tomen más de 80 muestras, ¿no? Entonces esto puede demorar, sí, más tiempo, ¿no? Entonces tenemos, o sea, en las normas, ¿no? Aprobadas, en lo que es el reglamento de supervisión, no hay un plazo ni máximo ni mínimo, pero de manera interna, por ejemplo, para el caso de la OEFA, se cuenta con el manual de procedimientos, ¿no? Son MAPRO. Y tenemos un MAPRO de supervisión ambiental en el que sí se establece un plazo, ¿no? Que está relacionado a 45 días hábiles, pero no desde la supervisión, sino desde que se recibe la última información. Por ejemplo, yo hice mi supervisión y a los 2 meses recién recibí el informe de laboratorio, que sería mi última información. Recién desde esta última información tengo 45 días hábiles para terminar con mi informe de supervisión, justamente obedeciendo, ¿no? A todos estos, estos aspectos que ya hemos señalado, ¿no? Entonces, bien, eso sería todo. No sé si tengan alguna otra consulta. A la par, en el caso de la vía administrativa, pueden dar cuenta a la Fiscalía en los casos que se ha cometido un delito. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque en el caso, en el caso de esta vía administrativa, ¿no? O hablando ya de los temas propiamente ambientales, ¿no? La responsabilidad en materia administrativa es distinta de la responsabilidad en materia civil y es una responsabilidad distinta que en materia penal. Nuevamente, si nos acercamos, o si pensamos en el caso de Repsol, ¿no? Las sanciones que se imponen, ¿no? Vienen a ser estas multas económicas, ¿no? Por el impacto negativo que se ha generado. Sin embargo, también tenemos delitos de contaminación ambiental. Y aquí, si recordamos, ¿no? La Fiscalía, la FEMA, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, ordenó el impedimento de salida, ¿no? de los gerentes de Repsol. Y aquí ya la sanción ya no necesariamente va a ser económica, sino también está relacionada ya a la privación de la libertad. Y si nos ponemos a pensar, ¿y en responsabilidad civil qué entraría en este caso? Bueno, los pescadores están pidiendo una indemnización, ¿no? ¿Por qué? Porque el medio de vida que ellos tenían, que era justamente ir a pescar, ¿no? Obtener los peces y vender, ¿no? Esto se ha visto afectado a raíz del derrame de petróleo. Entonces, ellos están pidiendo, ¿no? Una indemnización en este caso. Y esto no es ambiental, perdón, no es responsabilidad administrativa, no es responsabilidad penal, sino que esto se va a ver en la vía civil porque es responsabilidad civil extracontractual. En caso no se haya identificado a la autoridad fiscalizadora de una actividad, ¿quién es el competente para determinarla? ¿OEFA? En realidad sí, pueden consultarle a OEFA. OEFA cuenta inclusive con una plataforma, ahorita no recuerdo el nombre, pero hay una plataforma que nos ayuda a identificar cuál sería la entidad de fiscalización ambiental competente. No recuerdo ahorita el nombre, pero está dentro de la página de OEFA. En caso de incumplimiento de una medida administrativa, se imponen multas coercitivas. Si el administrado sigue el incumplimiento, cada cuántos días se pone la siguiente multa coercitiva. ¿Hay límites si el administrado sigue incumpliendo? No hay límite. O sea, se puede seguir imponiendo esta medida, esta multa coercitiva, hasta que ya hasta que el administrado cumpla, ¿no? Eso está justamente dentro de uno de los últimos artículos de la ley del CINEFA, y en lo que es la parte de los plazos, ¿no? Voy a borrar aquí todo esto. Tenemos, ¿no? No, esto de acá ya no. Antes el administrado tenía 5 días para acreditar el cumplimiento, ahora ya se ha eliminado esto. Ha sido la última modificación del reglamento de supervisión que ha sido en febrero de este año. Y la multa coercitiva se impone, ¿no? Imagínense, le otorga un plazo de 7 días hábiles para el pago, ¿no? Entonces, la cantidad de cada cuántos días se pone la multa coercitiva depende del plazo que se le da al administrado para acreditar el cumplimiento, ¿no? Eso ya va a depender de la autoridad de supervisión, ¿no? Ya que cada caso va a ser distinto. Más bien, el plazo de 7 días va a ser solamente para el tema de para la acreditación del pago.
Ah, ya me acordé, se llama Se Confía, el aplicativo de OEFA que te ayuda a identificar a la EFA competente. Nos ponemos Se Confía, nos va a ayudar aquí a entrar, y aquí podemos poner servicio, creo que no sale completo, servicio de consulta de competencias en fiscalización ambiental. Eso les puede servir de forma referencial, y también si es que no encuentran la información, pueden también hacer la consulta al OEF. Bien, espero... ante un problema social ocurrido por una obra en ejecución que no da solución, OEFA puede verse involucrado, o qué entidad sería la competencia. OEFA participa en mesas de diálogo justamente en casos, en temas relacionados a aspectos socioambientales, ¿no? Pero depende propiamente del sector, ¿no? En el caso de OEFA, este está en... Creo que lo tenía por acá. En el caso de OEFA tenemos que participa en conflictos, bueno, en lo que es la gestión, ¿no? Estos conflictos socioambientales, en lo que es minería, hidrocarburos, bueno, en todos los ámbitos que están bajo su competencia. Minería, hidrocarburos, industria, electricidad, residuos sólidos, pesca, y también ha estado viendo algunos temas de agricultura en lo que es OBM, ¿no? Entonces, depende del sector al que pertenezca esta obra que se está ejecutando, el OEFA podría participar como un actor, como un tercer actor que viene a ser un actor neutral. Vamos a tener diferentes tipos de actores dentro de lo que es la gestión socioambiental, ¿no? Dentro, ¿no?, de lo que es la fiscalización ambiental. Y no sé si alguien más tenga alguna duda. No te preocupes de nada. Bueno, creo que no hay más preguntas, doctora. Agradecerle por su participación el día de hoy. Muy interesante el tema y de verdad mucha información que me incluyo es muy importante para nuestra formación. Bueno, también quisiera pedirle si nos pudiera compartir su diapositiva. Hay muchos que tienen deseos de contar con esas diapositivas. Y nada, esperamos contar con usted en un próximo evento del taller. Y muchas gracias a todos los participantes por haber asistido un feriado como hoy, Viernes Santo, y a usted también, doctora. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias también por invitarme, y espero que tengan un buen fin de semana. Cuídense. Gracias Muchas gracias, buenas noches. a todos.